Entonces, como les decía anteriormente, tengo distintos tipos de modelos. Tengo un modelo multiplicativo, por ejemplo, en este ejemplo, X sub t, que sería, por ejemplo, mi modelo de series temporales. Es un modelo que está por ejemplo, combinando la tendencia, la estacionalidad, los ciclos y los ruidos, por ejemplo, o las variables aleatorias que estoy introduciendo en el modelo. Puedo tener también, por ejemplo, un modelo aditivo, que por ejemplo puede ser la suma de la tendencia, del nivel y la estacionalidad, ¿no? Algo que sí tomen en cuenta es que la mayoría de modelos obviamente van a ser aditivos o más bien van a ser una mezcla de los dos, pero por ejemplo a veces es un poco complicado manejarnos directamente con modelos multiplicativos. Pero muchos de ustedes recordarán de sus clases de colegio o de universidad y yo puedo transformar cualquier multiplicación en una suma mediante el logaritmo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Aplico logaritmo, obviamente ambos funcionan. Ustedes saben que el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de la suma de los componentes. Entonces, el logaritmo, por ejemplo, de x sub t es igual al logaritmo natural, o puede ser realmente el logaritmo en cualquier tipo de base que estemos manejando. El logaritmo natural de b más logaritmo natural de la parte estacional, más logaritmo natural de los componentes cíclicos, más logaritmo natural de los errores, ¿no? Esto en el caso de que estemos tratando y necesitemos manejarnos mediante un modelo aditivo. Pero realmente, como les decía, este tipo de modelos, la mayoría son mixtos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso es un modelo que es combinando, obviamente, el nivel y la tendencia dependen de la variable estacional. Puede ser que sea un tipo de modelo que esté manejando de esa forma. O puede ser, por ejemplo, en este caso, que el nivel no dependa, que se maneje solito, pero que realmente la tendencia dependa muchísimo de la estacionalidad. Entonces, eso realmente, como les decía anteriormente, el tipo de modelos más usados que serán en este caso y los que vamos a estudiar de ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, como les decía anteriormente, este tipo de modelos son los que dependen de la estacionalidad y cómo impacta, por ejemplo, la tendencia o impacta el nivel. ¿Ok? Entonces, lo que nos vamos a enfocar van a ser en 4 modelos. ¿Ok? Va a ser modelos de nivel. Como ustedes pueden ver, es un modelo bastante sencillo, un modelo que simplemente incorpora el nivel. Y obviamente siempre es importante incorporar el ruido o la variable aleatoria. ¿Por qué? Porque siempre existen ruidos y cosas que no podemos predecir mediante matemática sencilla, por así decirlo. Realmente esos modelos, estudiar ese tipo de modelos ya requiere una matemática muchísimo más complicada. Perfecto. Entonces tengo, como les decía, este tipo de modelos de nivel. Son obviamente los más sencillos. Simplemente estoy incorporando el nivel. Tengo modelos también de tendencia. Obviamente en este caso incorporo ya el nivel y la tendencia. Obviamente en un periodo de tiempo determinado puede ser una tendencia tanto positiva o tendencia negativa. Tengo un modelo nivel estacionalidad. Obviamente que mi nivel depende de la estacionalidad. Voy a aplicar también un modelo mixto, en este caso nivel, tendencia y estacionalidad. Obviamente, como les decía anteriormente, un modelo que el nivel y la tendencia dependan de la estacionalidad, ¿no? Perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente esas son las notaciones que les comentaba anteriormente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar ahora sí de la manera más sencilla, como les decía, para empezar, como les decía la clase de ayer, para empezar a hacer en algún momento cálculo diferencial, dándoles un símil o una analogía de lo que sea acá, tengo que empezar primero a sumar, ¿no? Entonces vamos a empezar con los modelos más sencillos, justamente de pronóstico, llamados pronósticos acumulativos y pronósticos naive. Perfecto, entonces vamos a ver un poquito cuáles son las suposiciones críticas para ese tipo de análisis de series de tiempo. Tengo, en el caso de los modelos más sencillos, tengo 2 suposiciones súper críticas, ¿ok? Es qué tan importante es la historia, por estos modelos sencillos que les estaba comentando acá. Entonces tengo para ese tipo de modelos 2 suposiciones extremas, que sea muy importante o nada importante, ¿ok? Entonces, como primer modelo les quería mostrar el más sencillo, o bueno, no más bien no más sencillo, pero uno de los más sencillos a indicar en este momento, que es el pronóstico acumulativo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con un pronóstico acumulativo? Que todo el historial tiene igual importancia. Es decir, y además que la demanda es puramente estacionaria. Es decir, que cualquier cosa que está sucediendo ahora, por ejemplo, no van a existir cambios súper grandes dentro del modelo que le van a hacer, por ejemplo, que tenga un salto o que tenga variaciones muy grandes, fluctuaciones muy grandes en el futuro. ¿Qué quiere decir que la historia tenga igual importancia? Por ejemplo, que realmente es igual importante lo que sucedió hace un mes que lo que sucedió hace un año o sucedió hace 2 años, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el modelo subyacente de ese tipo de pronóstico acumulativo? Es el siguiente. X sub t, como les decía, cuál es mi valor de pronóstico, va a ser igual a mi A, que es obviamente mi nivel, más los errores. ¿Ok? Estos errores en este caso son independientes. Obviamente los errores tienen que ser, no tienen que depender los errores en cada uno de los periodos de tiempo de lo que sucedió antes y son idénticamente distribuidos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que todos los errores tienen una misma distribución. Puede ser una distribución normal, una distribución uniforme, una distribución exponencial, pero siempre tengan la misma distribución. Obviamente es súper importante estas suposiciones. Primero, que la media sea igual a 0.
Entonces estamos de acuerdo, obviamente, con este tipo de notación, ¿no? Mu es igual a 0. Obviamente, mu caracteriza la media, es igual a 0. Y mi sigma cuadrado, que es la desviación estándar o la varianza, sea constante también. Ahora, ¿por qué es importante que esta desviación media sea igual a 0? Porque si no, por ejemplo, en el caso que fuera 10 unidades, ¿no? Que mi media sea 10. Lo que estoy haciendo es incorporando un sesgo al modelo, ¿no? Entonces es muy importante que la media de estos errores sean igual a 0. ¿Ok? Y mi modelo de pronóstico está dado por el siguiente. Entonces, este es mi modelo subyacente. ¿Qué quiere decir por subyacente? Es el modelo que está en función de los modelos anteriores de pronóstico que les di, pero la definición del pronóstico es el siguiente. ¿Ok? Y esta notación tienen que tener ustedes muy en cuenta porque realmente es la notación que vamos a utilizar de ahora en adelante para muchísimos de los modelos. Entonces, quiero que ustedes entiendan muchísimo este tipo de notación. ¿Ok? Lo que quiere decir X sombrero es mi pronóstico. Yo siempre le voy a notar como X sombrero a mi pronóstico. ¿Ok? Entonces, mi pronóstico para el tiempo t más 1 parqueado en el tiempo t, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso, mi tiempo igual a 2. Supongamos que estoy iniciando, por ejemplo, enero, febrero, marzo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, mi t igual a 2, voy a estar parqueado en febrero, ¿ok? En este caso, mi pronóstico, X sombrero sub t, en este caso sub 2, coma, t más 1 va a ser igual a 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mi pronóstico para el mes de marzo, parqueado yo a finales de febrero. Es decir, estoy pronosticando el mes de marzo con lo que yo estoy teniendo ya de cierre de ventas en el mes de febrero. Pero también puede ser el caso, por ejemplo, X sombrero de 1, por ejemplo, coma 5. ¿Qué quiere decir este caso? Que estoy yo sacando mi pronóstico para el mes de mayo, como ustedes pueden ver acá, parqueado a finales del mes de enero. Eso quiere decir que yo estoy pronosticando ya incluso 5 meses en adelante, solamente, perdón, 3 meses en adelante, solamente conociendo cuál es el cierre de mi mes de enero. Realmente es solo para mostrarles cuál es la notación de este tipo de variables de acá. ¿Ok? Para este tipo de modelos específicos, lo que estoy diciendo es que mi modelo de pronóstico va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma desde i igual a 1 de los t de los x sub i. En este caso, que son los x sub i, son las ventas reales, ¿no? Obviamente es muy fácil, que los que les comentaba el día de ayer, es muy parecido al tema de los errores de medidas de pronóstico, entonces por lo cual era muy importante que les introduzca el día de ayer. Simplemente dividido para el periodo de tiempo de t. Obviamente, a través de ejemplos va a ser un poco más entendible utilizar, pero esta es la definición formal de cómo se caracteriza un pronóstico acumulativo. ¿Ok? Y esto se llama pronósticos naif. Lo que quiere decir es que el más reciente, el dato más reciente dicta el siguiente, ¿no? Realmente es una caminata aleatoria. Lo que quiere decir esto es que el último es el siguiente. El modelo subyacente es el mismo que les comentaba anteriormente, es un modelo de nivel con el mismo tipo de errores, con las siguientes condiciones, pero el modelo de pronóstico es este. Es decir, que mi X sombrero para mi tiempo t más 1 parqueado en el tiempo t va a ser igual a xt. Es decir, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que mi forecast para febrero, por ejemplo, supongo que estoy parqueado en febrero, mi forecast para marzo va a ser lo que vendí en febrero. Mi forecast para abril va a ser lo que vendí en marzo. Mi forecast para mayo va a ser lo que vendí en abril. Mi forecast para diciembre va a ser lo que vendí en noviembre, etcétera. Entonces, esta es un poco la definición de qué significa este tipo de análisis. Y como les decía anteriormente, la definición formal o la notación formal de, por ejemplo, X sombrero sub t, t más tau, es el pronóstico realizado al final del periodo t para la demanda en el periodo t más tau, donde tau es igual a 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Es lo que les comentaba anteriormente. Y mis X sub t lo que es la demanda actual o la venta actual para el periodo t. ¿Ok? Obviamente puede ser un poco confuso entender los ejercicios a través de este tipo de notación, pero ahora que vamos a hacer un par de ejercicios, les va a quedar muchísimo más claro la forma de utilizar estos ejercicios y va a quedar bastante claro cómo se utilizan y cómo se mezclan uno con el otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora sí un pequeño ejemplo. Supongamos, un poquito se me fue el mouse, supongamos que estamos en el tiempo igual a 10, ¿ok? Y queremos encontrar el pronóstico para el tiempo igual a 11. Es decir, lo que quiero encontrar es mi X sombrero sub 10,11, ¿ok? Es parqueado en el tiempo 10, que ustedes pueden ver acá. Quiero encontrar mi forecast para el periodo 11, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo, tengo esos datos reales de t, desde t igual a 1, perdón, hasta t igual a 10 y estos valores reales, ¿no? Como decía, es importante que estemos graficando siempre la cantidad de puntos. Por ejemplo, tengo esos puntos, por ejemplo, cuando t igual a 1 vale 109, cuando t igual vale 2 vale 92, cuando t vale 6, por ejemplo, vale 98, etcétera. Y estos puntos que estoy aplicando para el tiempo 11 va a ser, por ejemplo, en este caso, mi forecast acumulativo, mi triángulo verde y mi cuadrado naranja va a ser mi forecast naif.
Empezando por el más sencillo, obviamente, el forecast naive, realmente lo que estoy diciendo es que mi pronóstico para el siguiente mes fue lo que vendí este mes, ¿ok? Eso quiere decir que mi forecast X sombrero sub 10,11 va a ser igual a mi venta real en el periodo 10. ¿Cuál es mi venta real en el periodo 10? 96. Entonces yo estoy asumiendo que mi forecast para el periodo 11 va a ser 96. Quiere decir que voy a vender lo mismo que vendí en el periodo anterior. Realmente no me importa para nada la historia, lo que sucedió en el pasado. Lo que estoy diciendo es que mi pronóstico para el siguiente mes va a ser lo que vendí en el anterior. Puede ser que parezca bastante sencillo, pero realmente no se van a sorprender de la cantidad de empresas y fábricas que utilizan este tipo de acercamiento. Va a decir lo que yo vendí este mes va a ser lo que vendí en el mes anterior. Ok, perfecto. En este caso, un poco más complicado, es mi forecast acumulativo. Por definición, como les decía, mi pronóstico para el periodo 11, parqueado en el periodo 10, va a ser igual a la suma, obviamente, como decía anteriormente, desde igual a 1 hasta 10. ¿Por qué igual a 10? Porque tengo 10 periodos de tiempo, ¿ok? De mis X sub Y. Es decir, lo que hago en este caso es sumar cada uno de estos valores acá. Y obviamente divido para el valor de T que estoy calculando, ¿ok? Que sería en este caso igual a 10, que es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué sería igual acá? Obviamente ustedes van a darse cuenta que la matemática concuerda si son estos valores de acá, pero va a ser igual a ¿qué? A 995 dividido para 10. En este caso mi forecast va a ser 99 para 5. ¿Ok? Entonces realmente para notar un poquito las diferencias y vayan un poco entendiendo cómo se comporta este tipo de modelos. De hecho, si comparo, por ejemplo, mi forecast, suponiendo que estoy calculando un forecast para cada uno de los periodos que estoy analizando acá. Realmente, como ustedes pueden ver, estoy tomando como dato inicial, por así decirlo, mi pronóstico que sea igual para el periodo 2, igual a lo que vendí en el periodo 1. Algo súper importante que ustedes noten y quería mostrarles acá es que de tal manera que yo pueda mostrarles, por ejemplo, una concordancia a manera de mostrarles acá entre el dato real, mi venta real que es esta, y mi pronóstico que son estos valores de acá. Yo estoy colocando en el mismo periodo de tiempo mi venta real y mi forecast. Este forecast es muy importante que ustedes tomen en cuenta porque vamos a ver más adelante. Va a ser el forecast para mi periodo 2. ¿Ok? Entonces los valores, por ejemplo, que están en esta fila, por ejemplo, en las distintas filas que vamos a ver más adelante, va a ser el pronóstico de lo que yo digo que voy a vender en el periodo 2. O por ejemplo, en este caso, este es mi forecast de lo que yo estoy diciendo que voy a vender en el periodo 6. ¿Ok? Esto es importantísimo para el tema de cálculo de la calidad de pronóstico, porque luego puede ser que existan bastantes confusiones, y de hecho yo también me confundía cuando estaba estudiando esto, ¿no? Incluso notaciones que parecen bastante sencillas, pero es para que tomen en cuenta para evitar un poco de confusiones en el futuro. ¿Ok? Entonces grafiquemos ese tipo de acercamientos. De hecho, vemos más adelante un poco el tema del cálculo de acá. Perfecto. Entonces, bueno, grafiquemos esas series de tiempo. Como ustedes pueden ver, tengo el gráfico de la venta real. Si lo muestro con el puntero, tengo mi venta real, obviamente con mi gráfica en azul. Tengo mi pronóstico naif, mi pronóstico, perdón, sí, naif, perdón, con las líneas rojas. Y tengo mi pronóstico acumulativo con las líneas verdes. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo notar en este caso? Realmente que el acercamiento verde o el pronóstico acumulativo es bastante calmado, ¿no? Realmente es bastante relajado, va muy asociado, realmente no captura de manera correcta el comportamiento de la serie de la venta real. En el caso, por ejemplo, del pronóstico naif, ustedes pueden ver que es muy nervioso, es decir, que refleja bastante los cambios en la demanda subyacente. Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿cuál es mejor en estos los casos? Y realmente es un poco como todas las preguntas, depende, ¿no? Porque el modelo naif responde mucho más rápido a un cambio. En cambio, por ejemplo, el modelo acumulativo será mucho más lento a atender este cambio. Pero, por ejemplo, puede ser que el pronóstico acumulativo tenga bastantes problemas en asociar cómo se va comportando la serie en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál debemos utilizar? Como decía anteriormente, todo depende de cuánta historia queramos utilizar y todo depende de cómo esté comportándose el modelo que vamos a estudiar. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio justamente para entender un poquito cómo funciona ese tipo de acercamientos. Entonces tengo, como les decía, mis meses, obviamente que van del 1 al 12, tengo mi periodo de venta actual y tengo mi forecast naive. En este caso, como les decía anteriormente, el forecast naive, ¿qué significa? Si voy a, por ejemplo, trasladándome a términos de ejercicio, como les decía, ustedes recuerdan que mi pronóstico naive para el siguiente periodo va a ser lo que vendí el mes anterior. Entonces, en este caso, es muy importante que tomen en cuenta también ese tipo de notaciones. En este caso, este 165 va a ser el forecast para el periodo 2, para el periodo 1. ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo que en el periodo 2 yo voy a vender 165 unidades. Realmente vendí 201. Estoy diciendo, por ejemplo, que para el periodo 6
voy a vender 251 unidades, pero realmente vendí 269. ¿Por qué es importante ese tipo de notación? Podría obviamente ponerles acá, podría hacerle, por ejemplo, acá para comparar, por ejemplo, el pronóstico para el periodo 2, pero realmente es mucho más fácil entender de esta forma y decir, por ejemplo, que el pronóstico para el periodo 2 en el periodo 1 es esta cantidad de acá. Entonces, ustedes, si ustedes recuerdan en el inicio de la clase cómo calculamos el RMC y el MAPE, de la siguiente manera. ¿Qué es el RMC? No es más que la raíz de los errores cuadráticos medios dividido por el total de observaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago primero? Ahora sí, calculo la diferencia. Ustedes recuerden, como les decía anteriormente, la diferencia entre lo que vendí en el periodo 2 versus menos, perdón, lo que vendí en el periodo, perdón, menos lo que dije que iba a vender en el periodo 2, calculado en el periodo 1. ¿Ok? Entonces, elevo al cuadrado. Yo me tengo mi error al cuadrado para ese periodo. ¿Y qué hago para los siguientes periodos? Obviamente hago lo mismo, ¿no? Calcular la diferencia de los errores entre lo que dije que iba a vender y lo que vendí. Algo que sí quería que tomen en cuenta en este tipo de acercamientos es lo que les decía anteriormente. ¿Cuál es el problema con el RMC? Realmente es una buena medida de pronóstico, pero realmente toma muchísimo peso los atípicos. O más bien, más que atípicos, las diferencias muy grandes entre lo que dije que iba a vender y lo que realmente vendí. Como ustedes ven en este caso, realmente la diferencia es súper grande, se basa en estos dos tipos de datos. Yo dije que iba a vender 410, vendí 603, y yo dije que iba a vender 603 y vendí 449. En este caso, obviamente, mi error de pronóstico en esos dos meses es grandísimo. De hecho, muchísimo más grande que cualquiera de los meses de acá, sumados incluso. Entonces, quiere decir ese caso que en dos observaciones particulares, yo estoy elevando muchísimo mi error de pronóstico, por lo cual a veces no es tan buena medida utilizar el RMC. Caso contrario, siguiendo este tipo de explicaciones, cómo calculo el RMC, facilito como la raíz del promedio de las observaciones que saqué adelante. ¿El promedio por qué? Porque ustedes saben, por definición, es la suma de mis errores al cuadrado, dividido por el número de observaciones. ¿Y qué es eso? El promedio. ¿Ok? Entonces, de esa forma calculo yo el RMC. ¿Cómo calculo el MAPE? De manera muy parecida. ¿Qué es lo que hago ahora con la diferencia del RMC? Hago el valor absoluto de la diferencia entre mi valor real menos lo que dije que iba a vender. Pero la diferencia que tiene con el resto de acercamientos es que ahora yo divido para mi venta real. Es decir, estoy dividiendo para mi venta real en el periodo 2. ¿Ok? De esa forma extiendo la fórmula y calculo mi MAPE para todos los periodos acá. ¿Y cómo calculo el MAPE en general para el modelo? Simplemente con el promedio de las observaciones de MAPE en cada uno de los periodos de tiempo. ¿Ok? ¿Está claro igualmente el cálculo del RMC y el MAPE? Para todos les queda bastante claro cómo se calcula estas dos métricas de calidad de pronóstico. Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué me piden ahora? Calcular, por ejemplo, el forecast acumulativo. Entonces, ¿cómo se calcula ese tipo de forecast? Realmente, para el periodo 1, obviamente es el promedio de lo que vendí en el primer periodo, porque no tengo información anterior. Pero para los siguientes periodos, ¿qué es? Por ejemplo, mi forecast para el periodo 3, sentado en el periodo 2, ¿qué va a ser igual? Al promedio de las últimas dos observaciones. ¿A qué va a ser igual, por ejemplo, en el periodo 4? Para el promedio de las últimas 4 observaciones. ¿Para qué va a ser igual en el periodo 9? Para el promedio de las últimas 9 observaciones. Entonces, así se calcula el promedio acumulativo. Realmente es la forma, es simplemente el promedio de los valores históricos que ya aparecieron dentro del modelo. ¿Ok? ¿Bastante claro para todos cómo se calcula el forecast acumulativo? Sí, ¿no? Realmente es bastante sencillo lo que estoy calculando acá. Perfecto. ¿Cómo calculo el RMC? De la misma manera, el RMC y el MAPE que calculé anteriormente. Los errores cuadráticos, errores medios cuadráticos y el MAPE que calculé anteriormente. Entonces, aplicando este tipo de modelo, obtengo un RMC de 131 y un MAPE del 26.9%. Es decir, con el modelo 1, es decir, con el modelo naive, tengo un forecast accuracy del 84.43% y en el modelo 2 tengo un forecast accuracy de 73%.